Llevo 3 años casada y mi marido ni me pela. Yo juraba que me odiaba, hasta que entré a su oficina prohibida y me hallé esto. ¿Una foto mía en el desierto de hace 10 años antes de que nos conociéramos? No se casó conmigo por amor, y la mujer que trato de esconder tiene mi misma cara. Pero cuando las cosas se pusieron feas, demostró que mataría al que fuera, con tal de que nadie me tocara. El sonido del cristal chocando contra la porcelana resonó en el comedor como un disparo de advertencia. Era el único ruido permitido en la mansión de cristal y acero que Khaled llamaba hogar y que Elena comenzaba a llamar mausoleo. Sentada en el extremo opuesto de la mesa de caoba, una extensión oscura y pulida que parecía un océano infranqueable entre ellos, observaba a su marido. Khaled cortaba el filete con una precisión quirúrgica, casi violenta. Su rostro, iluminado por la luz fría del candelabro modernista, era una máscara de indiferencia estoica. 3 años de matrimonio, 1095 cenas, y Elena aún sentía que compartía la cama con un extraño cuyo único lenguaje era el silencio y las transacciones bancarias. «El jardín de invierno quedó listo hoy», dijo ella. Su voz salió un poco más alta de lo que pretendía, tratando de llenar el vacío. El paisajista preguntó si querías ver las orquídeas raras que llegaron de Asia. Khaled no levantó la vista. Masticó, tragó y limpió la comisura de su boca con la servilleta de lino. «Manda la cuenta a mi asistente, Elena. Sabes que no tengo tiempo para flores». La respuesta fue automática, la voz grave y desprovista de cualquier calidez. Elena sintió el sabor amargo del vino caro en su boca. No era rabia lo que él demostraba, era algo peor. Era la ausencia total de interés. Ella era solo un objeto de decoración más en esa casa inmaculada, tan bella y estática como los jarrones Ming en el pasillo. Estaba a punto de levantarse, a aceptar la derrota de esa noche y retirarse a sus aposentos, cuando el celular de él vibró sobre la mesa. No fue un tono común, sino un zumbido seco, urgente. Khaled se detuvo. Elena vio algo que jamás había presenciado en 3 años. Su mano izquierda, la que sostenía el tenedor con tanta firmeza segundos antes, temblaba. Fue un espasmo breve, casi imperceptible, pero para quien había pasado años estudiando cada microexpresión de ese hombre con la esperanza de encontrar afecto, fue un terremoto. Él miró la pantalla. Sus pupilas se dilataron. El color se drenó de su rostro, dejando su piel morena con un tono grisáceo. «Khaled», susurró ella, la preocupación superando el resentimiento. «¿Estás bien?» Él se levantó abruptamente, derribando la silla de terciopelo hacia atrás con un golpe sordo. No la miró con desdén esta vez, ni siquiera la vio. Sus ojos recorrían el perímetro de la sala, las ventanas panorámicas que daban a la ciudad, como si buscara grietas en una armadura. «Termina tu cena», ordenó, pero su voz falló. No había autoridad, solo una tensión crepitante. «No me esperes despierta». Sin esperar respuesta, salió del comedor a pasos largos, casi corriendo. Elena permaneció inmóvil, escuchando el sonido de sus zapatos golpeando el mármol del pasillo, alejándose hacia el ala prohibida de la casa. Donde debería haber la frialdad habitual, sintió un olor metálico en el aire, el olor a miedo. La madrugada trajo consigo un silencio aún más pesado. Elena se despertó sobresaltada a las 3 de la mañana, el lado de la cama de Khaled intocado, la sábana estirada y fría. El aire acondicionado zumbaba bajo, pero el sudor frío cubría su nuca. Una sed insoportable la empujó fuera de las sábanas de seda. La casa estaba inmersa en sombras. Descalza, bajó la escalera flotante, el mármol helado contra la planta de sus pies. La intención era ir a la cocina, beber un vaso de agua y volver a su lujosa soledad. Pero algo al final del pasillo del primer piso la detuvo. La oficina de Khaled. Esa habitación era la única ley absoluta de la casa. Jamás entres ahí. Él decía que lidiaba con fusiones corporativas sensibles, secretos industriales, que podrían costar miles de millones. La puerta de roble macizo estaba siempre cerrada con biometría y contraseña. Pero hoy, no. Una rendija de luz escapaba por la puerta entreabierta.
no la luz amarilla y cálida de una lámpara de lectura, sino un brillo azulado, espectral, que danzaba en el suelo del pasillo. Elena contuvo la respiración. El corazón le latía contra las costillas como un pájaro enjaulado. La lógica decía que volviera a la cama. El instinto gritaba que había algo mal. Se acercó, paso a paso, esperando oír la voz de una amante, el gemido de una traición que, irónicamente, sería más fácil de perdonar que la indiferencia. Pero no había gemidos, había estática. El sonido era bajo, crepitante. Voces distorsionadas hablaban a través de una radio o comunicador. El idioma no era el inglés corporativo, ni el francés que Khaled usaba con inversores. Era árabe, un dialecto rápido, cortante, mezclado con términos militares que Elena no comprendía, pero cuyo tono de urgencia era universal. El objetivo ha sido confirmado. El perímetro está comprometido. Elena empujó la puerta con la punta de sus dedos. La visión ante ella hizo que el mundo girara. La oficina no parecía el lugar de trabajo de un CEO de tecnología. Las estanterías habían sido empujadas, revelando pantallas incrustadas en las paredes. Mapas digitales de la ciudad pulsaban con puntos rojos en movimiento. Sobre la mesa de cristal no había contratos o tabletas. Había pasaportes, decenas de ellos. Ella entró, sintiéndose una intrusa en su propia realidad. Se acercó a la mesa, las manos temblorosas. Tomó uno de los pasaportes. La foto era de Khaled, pero el nombre era Víctor Volkov. En otro, él era Jean-Luc Dubois. En otro, Ahmed Al-Rahim. ¿Quién eres?, susurró al cuarto vacío. ¿Quién eres? Esa pregunta que Elena le hizo al cuarto vacío es la misma que te está dando vueltas en la cabeza ahora mismo, ¿verdad? Comenta desde qué ciudad estás viendo esta locura y deja tu like si tú también estás sintiendo este escalofrío. Porque cuando crees que conoces a alguien, es ahí cuando los secretos más oscuros salen a la luz. Sus ojos recorrieron la mesa caótica. Había un arma desmontada sobre un paño de terciopelo, una pistola negra, mate, con silenciador acoplado. El olor a aceite de arma se mezclaba con el aroma caro de su perfume. Fue entonces cuando vio la fotografía. Estaba atrapada bajo el borde de un monitor, medio rasgada, como si hubiera sido manipulada miles de veces. Elena la sacó. El aire escapó de sus pulmones en un ahogo doloroso. Era ella. En la foto, la mujer sonreía a la cámara, el cabello castaño cayendo sobre sus hombros de la misma forma que el de Elena, los ojos color miel con la misma forma almendrada, la misma pequeña cicatriz casi invisible sobre la ceja izquierda. Pero el fondo de la foto no era la ciudad cosmopolita donde vivían, era un desierto. Y la fecha en la esquina inferior derecha marcaba 10 años atrás. Elena se llevó la mano a la boca. 10 años atrás, ella estaba en la universidad, al otro lado del mundo. Ella nunca había estado en un desierto. Esa ropa no era suya. Esa sonrisa era la suya, pero el alma detrás de los ojos parecía más vieja, más triste. No era una foto suya, era una foto de alguien idéntica a ella. La comprensión cayó sobre Elena como un bloque de concreto. El matrimonio rápido, la insistencia de él en que ella usara el cabello suelto, los vestidos que él escogía. Él no la amaba. Él estaba recreando un fantasma. Ella era una pieza de repuesto en un juego enfermizo. No deberías estar aquí. La voz vino de la puerta. Elena giró soltando la foto, que flotó hasta el suelo como una sentencia de muerte. Khaled estaba en el umbral. Ya no usaba el impecable traje de la cena. Vestía una camiseta táctica negra, pantalones cargo y botas. Había una mancha de hollín en su mejilla y un corte sangrando en su sien. El terror paralizó a Elena. Retrocedió hasta golpear su espalda contra la mesa, tanteando ciegamente, hasta que sus dedos rozaron el metal frío del arma desmontada. «No te me acerques», gritó, su voz estridente en el silencio de la sala. «¿Quién es ella? ¿Quién eres tú? Eres un monstruo». Ella esperaba que él avanzara.
Esperaba la furia del marido controlador que finalmente había sido desenmascarado. Esperaba que él la silenciara. En cambio, Khaled cerró la puerta detrás de sí y giró la cerradura con un clic definitivo. Cuando se volvió hacia ella, la máscara de hielo se había derretido por completo. Lo que quedaba no era rabia, era pánico. Un pánico crudo, humano y aterrador. Cruzó la sala, pero no para atacarla. Fue hasta los monitores y comenzó a teclear furiosamente, apagando los sistemas, borrando rastros. «No soy un monstruo, Elena. Soy un hombre muerto», dijo, la voz ronca. Miró la foto en el suelo y por un segundo, un dolor insoportable cruzó sus ojos. «¿Y si nos quedamos aquí? Tú también lo serás». «¿De qué estás hablando? Voy a llamar a la policía». Khaled rió, un sonido seco y sin humor. Se acercó a ella, ignorando el hecho de que ella sostenía el cañón de la pistola desmontada como un garrote. La tomó por los hombros. Sus manos estaban cálidas, sudorosas y temblaban violentamente. «No existe policía para lo que viene detrás de nosotros. La policía trabaja para ellos. El gobierno trabaja para ellos». La miró fijamente a los ojos y Elena vio la verdad desnuda. El hombre frente a ella no era el multimillonario arrogante que la ignoraba en la cena. Era un soldado acorralado. «Rastrearon la señal de mi celular durante la cena. Cometieron un error de triangulación, lo que me dio una ventaja de 12 minutos. Miró su reloj de pulsera, un cronómetro digital que hacía una cuenta regresiva silenciosa. Gastamos 7 minutos. ¿Ellos quiénes? Khaled, me estás asustando». Un sonido sordo, como un trueno distante, hizo vibrar las ventanas blindadas de la oficina. Pero el cielo afuera estaba despejado. Khaled la jaló del brazo, con fuerza suficiente para lastimar, pero con la desesperación de quien intenta salvar a alguien de un incendio. «Te encontraron, Elena. Creen que eres ella. Y no van a parar hasta terminar el trabajo que empezaron hace 10 años». La arrastró hacia una estantería que, con un tirón, reveló un pasaje oscuro detrás de los volúmenes falsos. El pasillo secreto olía a tierra húmeda y concreto. «Tenemos 5 minutos para salir de esta casa antes de que se convierta en un cráter», dijo, empujándola a la oscuridad. «Corre, o los dos morimos hoy». Elena miró hacia atrás una última vez. La luz azul de las pantallas iluminaba la foto caída en el suelo. El rostro de la mujer muerta parecía mirarla, una advertencia silenciosa del pasado. El mundo de escenas silenciosas y soledad segura había terminado. La puerta se cerró y la oscuridad los engulló. La oscuridad del pasillo secreto no era solo la ausencia de luz. Era una entidad física, pesada y fría, que parecía succionar el oxígeno de los pulmones de Elena. El sonido de sus tacones, antes elegantes en el mármol del piso de arriba, ahora resonaba torpe contra el concreto rústico, un ritmo frenético de tropiezos y pánico. La mano de Khaled seguía cerrada alrededor de su muñeca, un grillete de hierro que la arrastraba a las profundidades de la tierra. Intentó soltarse, clavando las uñas en su piel, pero él ni siquiera vaciló. «Khaled, para, estás loco», gritó Elena, su voz reverberando en las paredes estrechas. «Suéltame ahora, o te juro que...» Ahorra el aliento. La voz de él vino de adelante sin aliento, pero terriblemente controlada. «Estamos bajando 30 metros. Si te detienes, mueres. Así de simple». El túnel terminó abruptamente en un garaje subterráneo que Elena jamás supo que existía. El aire allí estaba viciado, oliendo a aceite viejo y caucho quemado. Bajo la luz fría de lámparas fluorescentes que parpadeaban al detectar movimiento, 3 autos estaban alineados. No eran los Bentleys o Ferraris que Khaled exhibía en eventos sociales. Eran vehículos mate, robustos, con neumáticos reforzados y cristales gruesos que distorsionaban la luz. Máquinas de guerra disfrazadas de automóviles civiles. Él la empujó al asiento del pasajero de un sedán gris plomo. Elena, movida por el instinto de supervivencia, intentó abrir la puerta opuesta para huir, pero el cierre centralizado se escuchó con un sonido mecánico y final antes de que sus dedos tocaran la manija. Khaled saltó al asiento del conductor y el motor rugió,
no con el ronroneo suave de un coche de lujo, sino con la agresividad de un animal acorralado. «Ponte el cinturón. No fue una petición. Quiero salir». Elena golpeó el cristal. «Voy a gritar». «Grita cuanto quieras. Este cristal aguanta un tiro de fusil calibre .50, Elena. Nadie te va a escuchar». Antes de que ella pudiera procesar la brutalidad de esa información, el auto chirrió los neumáticos, disparándose hacia una rampa empinada. La pared de concreto frente a ellos comenzó a abrirse lentamente, revelando la noche lluviosa. Khaled no esperó la apertura total. El auto raspó metal contra metal, chispas iluminando la oscuridad mientras irrumpían en una carretera secundaria, lejos de los portones principales de la mansión. Elena miró a su marido. Su perfil estaba rígido, la mandíbula apretada, los ojos recorriendo los espejos retrovisores con una intensidad depredadora. Ese no era el hombre que firmaba cheques en cenas benéficas. La forma en que sostenía el volante, manos en las posiciones 3 y 9, hombros relajados, enfoque absoluto, gritaba entrenamiento militar. «Dijiste que la policía trabaja para ellos». Elena comenzó, la voz temblorosa, intentando racionalizar el absurdo. «Khaled, eres un ejecutivo de tecnología, vendes software de nube». «Vendo seguridad, y a veces la seguridad falla». Un par de faros altos inundó el interior del auto, cegándolos por el retrovisor. Un SUV negro apareció de la nada, pegándose a la parte trasera de ellos con violencia. El impacto lanzó la cabeza de Elena contra el respaldo. «¡Agárrate!», gritó Khaled. Él giró el volante bruscamente a la izquierda, invadiendo el carril contrario. El SUV lo siguió. El sonido que siguió no fue de trueno, como en la oficina, sino el chasquido seco y repetitivo de algo golpeando la carrocería. «Disparos». Elena gritó, cubriéndose la cabeza con las manos, encogiéndose en el espacio para los pies. «¡Nos están disparando! Khaled, haz algo». «Lo estoy haciendo, te estoy manteniendo viva». Khaled pisó el freno con fuerza total. El SUV, sorprendido por la maniobra, pasó rozando el lateral de ellos. En el segundo en que los autos quedaron lado a lado, Elena vio el cristal de la ventana de Khaled bajar solo una rendija. Su brazo se movió rápido, sosteniendo la pistola que ella había visto en la oficina. 2 disparos ensordecedores resonaron dentro de la cabina. El SUV perdió el control, los neumáticos reventados haciendo que el vehículo girara violentamente en el asfalto mojado hasta colisionar contra un árbol y explotar en llamas. Khaled no miró hacia atrás. Aceleró de nuevo, sus manos firmes, la respiración ni siquiera alterada. Elena, temblorosa, se levantó del suelo del auto mirando el infierno anaranjado que quedaba atrás. Miró a su marido y el miedo que sentía por él superó, por un momento, el miedo de quien los perseguía. «Los mataste», susurró ella. «Simplemente los mataste. Eran ellos o nosotros, Elena. Acostúmbrate a la aritmética». El viaje duró horas. El silencio dentro del auto era más espeso que el concreto del túnel. Khaled condujo por caminos de tierra, evitando carreteras principales, haciendo curvas aleatorias para asegurarse de que no estaban siendo seguidos por drones o satélites. Elena no dijo una palabra. Solo abrazaba su propio cuerpo, sintiendo el frío del aire acondicionado y el frío aún mayor que nacía en su pecho. La vida que ella conocía, las clases de pilates, las cenas benéficas, la soledad segura de su enorme casa, se había evaporado junto con el humo de aquel SUV. Poco antes del amanecer, el auto se detuvo frente a una estructura industrial abandonada. Un antiguo molino a orillas de un río lodoso, rodeado de maleza alta. No había lujo allí, solo ladrillos expuestos y ventanas rotas. Khaled apagó el motor. El silencio de la naturaleza afuera parecía ensordecedor después del caos. «Vamos, tenemos suministros aquí». Elena no se movió. «No voy a entrar ahí contigo». Khaled suspiró, pasándose las manos por la cara, frotándose los ojos con cansancio. Por primera vez, la máscara de soldado cayó revelando una profunda exhaustión. «Elena, por favor, no tenemos tiempo para la terquedad.
¿Terquedad? La palabra salió como un escupitajo. La rabia finalmente superó el shock. Elena abrió la puerta y salió, pero no para seguirlo. Lo confrontó en el lodo bajo la lluvia fina. Me secuestraste, mataste a gente y tienes una foto mía en tu oficina secreta de una época en que ni nos conocíamos. Khaled salió del auto y rodeó el vehículo, deteniéndose a una distancia segura, como si estuviera lidiando con un animal salvaje. No eres tú en la foto. La frase la golpeó como una bofetada. Elena retrocedió un paso, confundida. ¿Qué? Vi la foto, Khaled. Era mi rostro, mi cabello, mis ojos. Era el rostro de ella, dijo, la voz baja, cargada de un dolor antiguo y terrible. Su nombre era Laila. Elena sintió el estómago revuelto. La vieja historia de la exnovia. El cliché del viudo inconsolable. ¿Entonces ese es eso? Ella rió, un sonido histérico. Soy la sustituta. Me elegiste de un catálogo porque me parezco a tu ex muerta. ¿Soy una muñeca para que juegues a la casita y finjas que ella no murió? No. El grito de Khaled fue tan repentino que los pájaros en los árboles cercanos levantaron vuelo. Él avanzó, sujetando sus brazos, pero esta vez no había violencia, solo desesperación. No es fetichismo, Elena, es penitencia. La soltó y se alejó pateando una piedra al río. Parecía incapaz de mirarla a los ojos. Laila no me dejó. Fue ejecutada frente a mí, en Beirut, hace 10 años, por un negocio que rechacé, por un código que intenté romper. La mataron para enviarme un mensaje. Se volvió hacia Elena y la vulnerabilidad en su rostro era aterradora. Prometieron que exterminarían cualquier cosa que yo amara, pero son metódicos. Tienen algoritmos, Elena, reconocimiento facial, rastrean patrones genéticos. Cuando te vi en ese evento benéfico hace 3 años, no vi una oportunidad de amar de nuevo, vi un objetivo. Elena negó con la cabeza, intentando procesar la locura de aquello. Eso no tiene sentido. Si yo era un objetivo, ¿por qué casarte conmigo? ¿Por qué traerme a tu mundo? Porque ya eras un objetivo, replicó. Ya te habían marcado, por el parecido, por el linaje distante que comparten y que ni siquiera sabes que existe. Si seguías siendo Elena, la profesora de historia del arte soltera, te habrían atrapado en una semana. Te habrían torturado para llegar a mí y luego te habrían descartado. Khaled se acercó de nuevo, su voz ahora un susurro ronco. Me casé contigo para meterte dentro de la fortaleza. El matrimonio no fue una luna de miel, Elena. Fue un programa de protección de testigos financiado por un solo hombre. ¿La frialdad? ¿La distancia? ¿Las cenas silenciosas? Necesitaba que me odiaras, porque si me permitía amarte, me descuidaría. Y si tú me amabas, harías preguntas, y las preguntas matan. Elena sintió que las piernas le cedían. Se apoyó en el capó del auto sucio de lodo. Todo tenía un sentido horrible. La falta de intimidad, la seguridad excesiva, sus viajes repentinos. Ella no era una esposa. Era una carga preciosa en un búnker de lujo. Entonces, ¿todo fue una mentira?, preguntó, sintiendo las lágrimas cálidas mezclarse con la lluvia fría en su rostro. Cada sí, acepto cada momento. Fue solo táctica. Khaled abrió la boca para responder, pero dudó. Había algo en sus ojos, una confesión que no se atrevía a hacer, pero se tragó las palabras. Lo que importa ahora es que rompieron la seguridad. La triangulación falló. Saben que estás conmigo. Elena se limpió el rostro con el dorso de la mano, la tristeza dando paso a una determinación fría. No quiero tu protección, Khaled. Quiero mi vida de vuelta. Voy a tomar un taxi en la próxima carretera. Iré a la Policía Federal y lo contaré todo. Prefiero arriesgarme con la ley que con un mentiroso armado. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el camino de tierra por el que habían venido. Elena, espera. No me sigas, Elena, mira. No fue la voz de él lo que la hizo detenerse, sino el tono. No era orden, era derrota. Elena se detuvo y miró hacia atrás. Khaled había entrado en el molino abandonado y había encendido un pequeño generador, una televisión antigua, conectada vía satélite,
iluminaba la pared descascarada con el brillo azulado de un noticiero. Elena caminó lentamente hasta la entrada del molino, atraída por la imagen en la pantalla como una polilla a la luz. En la pantalla, un helicóptero de noticias filmaba una columna de humo negro que subía al cielo, oscureciendo el amanecer. La leyenda en la parte inferior decía: explosión de gas destruye mansión de magnate de la tecnología. No se esperan sobrevivientes. La cámara hizo un zoom, donde antes estaba su casa, el jardín donde ella leía, la habitación donde lloraba su soledad, la oficina prohibida. Ahora solo había un cráter humeante. Nada quedaba, ni paredes, ni muebles, ni recuerdos. 5 minutos, dijo Khaled, parado a su lado, mirando la destrucción de su propia vida sin pestañear. Si hubiéramos estado 5 minutos más discutiendo en la sala, seríamos cenizas ahora. Elena se llevó la mano a la boca, ahogando un sollozo. La policía diría que fue un accidente. Nadie investigaría a fondo. Para el mundo, Helena y Khaled estaban muertos. Miró al hombre a su lado. El traje caro estaba sucio de lodo y sangre seca. Él no la miraba con posesión ni con amor, sino con la gravedad de un capitán que ve su barco hundirse y solo logró salvar a un único pasajero. «No tienes a dónde ir, Elena», dijo él suavemente, apagando la TV y sumiendo el molino en la penumbra. «El mundo allá afuera cree que estás muerta, y si apareces viva sin mí, corregirán ese error». Elena miró la oscuridad de afuera, luego el arma en la funda de Khaled y finalmente la alianza en su propio dedo. El oro parecía pesar 1 tonelada. La libertad que tanto deseaba en el matrimonio infeliz ahora era una sentencia de muerte. Estaba atrapada con ese extraño, ligada a él no por el amor, sino por el terror compartido de ser lo único que quedaba entre el otro y el abismo. Entró en el molino y se sentó en una caja de madera vieja, abrazando sus rodillas. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó, la voz vacía. Khaled cerró la pesada puerta de hierro y comenzó a desmontar su arma para limpiarla. «Ahora sobrevivimos». El olor del refugio no era a sándalo o cuero importado, como la oficina que había explotado días atrás. Olía a mojo, pino húmedo y a una soledad antigua impregnada en la madera de las paredes. La cabaña estaba enclavada en una curva olvidada de la sierra, invisible para satélites y olvidada por Dios. Elena observaba a Khaled desde la puerta del exiguo cuarto. Él estaba en la cocina compacta, de espaldas a ella. La imagen de él, en ese escenario doméstico y decadente, causaba una disonancia cognitiva en su mente. El hombre que solía firmar contratos de miles de millones de dólares con una pluma de oro, ahora cortaba cebollas con un cuchillo de caza. La camisa de lino manchada de hollín enrollada hasta los codos, revelando antebrazos marcados por cicatrices que los trajes italianos siempre habían escondido. Había una eficiencia brutal en sus movimientos. No cocinaba como alguien que aprecia la culinaria, sino como alguien que necesita combustible. Elena esperaba en los primeros días que él se desmoronara sin los criados, que exigiera lujo. En cambio, se reveló una criatura de privación. Dormía en el suelo, bloqueando la puerta con el cuerpo, le cedía la cama a ella y comía solo después de que ella terminara. «Deja de mirarme como si fuera un animal de zoológico», dijo él sin volverse. La voz era ronca, despojada de la cortesía corporativa. «Estoy intentando entender quién eres», replicó Elena, entrando en el espacio apretado. El piso crujió bajo sus pies descalzos. El CEO de tecnología no sabría hacer un torniquete con una funda de almohada, ni limpiar un pescado con una navaja. Khaled soltó el cuchillo y apoyó las manos en el fregadero de metal manchado. Sus hombros subieron y bajaron en una respiración pesada. El CEO era la máscara, Elena. El dinero compra el silencio y la comodidad, pero no compra la supervivencia. Crecí en lugares donde, si no sabías esconderte, no llegabas a los 12 años. Ese palacio de cristal, eso era la anomalía. «¿Esto de aquí?», gesticuló hacia la cabaña fría y oscura. «Esto es mi natural». Se giró. El rostro estaba barbudo, sombras oscuras bajo los ojos que recorrían el perímetro de las ventanas cada 10 segundos.
Parecía exhausto, peligroso y, por primera vez, humano. Elena sintió una punzada extraña en el pecho. No era miedo, ni la rabia fría que había nutrido durante el matrimonio. Era una curiosidad magnética. «Come», empujó un plato de esmalte desconchado hacia ella. «Necesitamos salir al anochecer para buscar suministros médicos. Ese corte en tu pierna necesita mejores antibióticos que el vodka barato». Elena miró el plato, luego a él. La sensación de impotencia que la acompañaba desde la explosión se transformó en algo sólido y puntiagudo en su garganta. «No voy a quedarme aquí esperando mientras sales a jugar al soldado», dijo ella. «No es una negociación. Tú eres el objetivo. Mi trabajo es asegurarme de que sigas respirando». «¿Tu trabajo?». Elena rió, un sonido seco y sin humor. «Eso es lo que soy. ¿Un paquete? ¿Una reliquia viva de tu mujer muerta que necesitas preservar?». Khaled se endureció. La mención implícita a Layla siempre aspiraba el aire de la sala. Dio un paso adelante, invadiendo su espacio personal con una intensidad que la hizo retroceder hasta la mesa. «No tienes idea de lo que hay ahí afuera, Elena. No solo quieren matarte, quieren desmantelarte pedazo por pedazo para enviarme por correo. No voy a permitir eso». «Entonces enséñame», exigió ella, sosteniendo su mirada, aunque su corazón le latía contra las costillas como un pájaro atrapado. «Si ellos vienen cuando tú no estás, ¿qué hago?». Grito pidiendo ayuda. «Les lanzo mi tarjeta de crédito. Enséñame a no ser una víctima, Khaled». Él la miró fijamente por un largo momento, evaluando no su belleza, sino su determinación. El silencio se extendió, lleno solo por el viento aullando en las rendijas de la madera. Por fin, él asintió, un movimiento corto y seco. «Afuera. Ahora». El aire de la montaña era gélido, cortando la piel como cuchillas finas. El cielo estaba gris plomo, prometiendo nieve. Khaled arrojó una pistola pesada y fría en las manos de Elena. El peso del arma la sorprendió, parecía arrastrarla a la tierra. «Primera regla», dijo él, la voz clínica. «El arma no es un amuleto mágico. Si la sacas, tienes que estar lista para destruir lo que está del otro lado. La vacilación es la muerte». Las horas siguientes fueron un borrón de dolor y frustración. Khaled no fue gentil, no la trató como a la esposa trofeo, sino como a una recluta. Corregía su postura con toques firmes, empujando sus hombros, pateando sus talones para abrir la base. «Traba el codo. Respira. No cierres los ojos cuando aprietes el gatillo», ordenaba, parado justo detrás de ella. Cuando el arma disparó por primera vez, el retroceso recorrió el brazo de Elena como un choque eléctrico, haciendo vibrar sus dientes. Falló el objetivo, una lata oxidada en un tocón de árbol, por metros. «De nuevo», ordenó Khaled. En el 10º disparo, sus brazos temblaban de agotamiento. Bajó el arma, jadeando. «No puedo». «Ellos no se detendrán porque estés cansada», dijo acercándose. Le sujetó las muñecas, levantando el arma de nuevo. Su pecho presionó contra su espalda. El calor de su cuerpo era lo único cálido en ese infierno helado. «Siente el peso. Hazlo parte de tu brazo. Enfócate en el alza de mira. El mundo entero debe desaparecer, Helena. Solo existes tú y la amenaza». La proximidad era abrumadora. El olor de él, sudor, pólvora y ese aroma natural de piel masculina invadió sus sentidos. Helena podía sentir el latido lento y controlado de su corazón contra su espalda. Por un instante, el peligro inminente desapareció, reemplazado por una tensión eléctrica que no tenía nada que ver con asesinos o bombas. Ella respiró hondo, sincronizando su respiración con la de él. El mundo se enfocó. Apretó el gatillo. La lata salió volando con un chasquido metálico. Elena se giró, una sonrisa triunfante y rara iluminando su rostro. Esperaba encontrar aprobación en sus ojos. Encontró algo mucho más peligroso. Khaled la miraba con un hambre cruda, despojada como si la estuviera viendo por primera vez, no como un fantasma del pasado, sino como la mujer de carne, hueso y furia que estaba frente a él. «Aprendes rápido»,
murmuró la voz más baja, vibrando en el aire frío entre ellos. Tuve un profesor implacable, respondió ella, la voz fallando ligeramente. Khaled levantó la mano. Sus dedos rozaron la línea de su mandíbula, dudando. Era el primer toque de cariño que él le ofrecía en 2 años de matrimonio. No era posesivo, ni teatral. Era tembloroso. Helena, comenzó, pero el sonido de una rama rompiéndose en el denso bosque rompió el hechizo. En un segundo, la vulnerabilidad desapareció. Khaled la empujó detrás de sí, su arma ya en la mano apuntando a la oscuridad de los árboles. Permanecieron inmóviles por minutos, estatuas en la penumbra, hasta que un venado saltó de los arbustos y corrió lejos. La adrenalina, sin embargo, no se disipó. Pulsaba en la sangre de ambos, cálida y urgente. Volvieron a la cabaña en silencio, pero el aire había cambiado. La cabaña ya no parecía un escondite, parecía una olla a presión a punto de explotar. La noche cayó pesada. Cerraron las cortinas, sumiendo el cuarto en la penumbra amarillenta de una única lámpara de aceite. Helena se sentó en el borde de la cama, limpiando el hollín del arma, como él le había enseñado. Khaled estaba apoyado en la puerta cerrada, observándola. «¿Por qué te casaste conmigo?», preguntó ella sin levantar la vista. La pregunta flotaba entre ellos desde la revelación en el búnker, pero ahora, en ese espacio confinado, exigía una respuesta final. Sé sobre la protección. Sé sobre el parecido. Pero podrías haberme mandado lejos. Podrías haberme escondido en un convento en Italia. ¿Por qué mantenerme en tu casa, en tu cama vacía? Khaled se despegó de la puerta y caminó hasta ella. Le quitó el arma de las manos con delicadeza y la puso en la mesita de noche. Luego se arrodilló ante ella, quedando a la altura de sus ojos. Al principio fue egoísmo, admitió él, los ojos oscuros fijos en los de ella. Mirarte era como tener una segunda oportunidad de arreglar el error que destruyó mi alma. Quería salvar a Laila a través de ti. Era enfermizo, lo sé. Helena sintió las lágrimas picar sus ojos. La verdad dolía, pero era limpia, diferente de las mentiras pulidas de antes. Pero eso cambió, continuó él sujetando sus manos. Las manos de él eran ásperas, callosas, reales. La veía caminando por la casa, leyendo en el jardín, soportando mi silencio con esa dignidad silenciosa. Y la imagen de ella comenzó a desaparecer. Empecé a verte a ti, tu terquedad, la forma en que te muerdes el labio cuando estás leyendo, tu rabia. Hizo una pausa, tragando saliva, como si las palabras fueran cristal. Cuando la casa explotó, cuando vi el fuego, mi único pensamiento no fue fallé con su memoria. Mi único pensamiento fue no puedo vivir en un mundo donde Helena no exista, no porque te parezcas a ella, sino porque eres lo único real que me queda. Helena soltó el aire que ni siquiera se había dado cuenta de que contenía. Las barreras que había construido, la esposa trofeo, la mujer amargada, la víctima, se desmoronaron. Allí, en ese cuarto sucio, sin diamantes ni promesas falsas, estaba la primera declaración de amor honesta que ella había recibido. Ella se inclinó y lo besó. No fue un beso de película. Fue un choque, una colisión desesperada de dos personas que estaban al borde del abismo. Khaled respondió con una intensidad hambrienta, levantándose y atrayéndola hacia él. El beso sabía a miedo y deseo, a años de distancia borrados en segundos. Cayeron en la cama estrecha, un enredo de miembros y urgencia. No había gentileza estudiada. La ropa fue arrancada con impaciencia, botones volando por el cuarto. La piel de él contra la de ella era febril. Helena pasaba las manos por las cicatrices en su espalda, mapas de violencia que él había sufrido, y sentía que estaba reclamando ese territorio. Khaled, susurró ella contra su cuello, sintiendo su pulso acelerado bajo sus labios. Estoy aquí, respondió él, la voz quebrada, enterrando el rostro en su cabello. Soy yo y tú, solo nosotros dos. Esa noche, el sexo no fue una transacción conyugal, fue un ancla, fue la afirmación violenta y sudorosa de que estaban vivos, de que a pesar del fuego y la persecución, aún podían sentir,
podían quemar. Cada toque decía lo que las palabras no lograban. Te veo. Cuando la tormenta pasó, se quedaron acostados en la oscuridad, con la respiración calmándose al unísono. El brazo de Khaled estaba pesado sobre la cintura de Helena, jalándola hacia atrás, manteniéndola segura contra su pecho. Helena miró las sombras en el techo. El mundo exterior aún quería matarlos. La mujer muerta aún proyectaba su sombra sobre su destino. Pero, por primera vez, Helena no se sintió como una sustituta. Sintió el peso del cuerpo de Khaled, el latido sólido de su corazón contra su espalda, y supo que no importaba lo que sucediera al amanecer, ese hombre ya no pertenecía a un fantasma. Él le pertenecía a ella, y ella, sorprendentemente, estaba dispuesta a quemar el mundo entero para mantenerlo. «Mañana», susurró Khaled en la oscuridad, sus labios rozando su nuca. «Dejaremos de huir. Mañana empezaremos a cazar». Helena cerró los ojos, una sonrisa feroz curvando sus labios. «Mañana», asintió ella, y en el silencio de la cabaña, rodeados por la nieve y la muerte, durmieron el sueño profundo y sin sueños de los cómplices. La nieve había quedado atrás, reemplazada por la lluvia gris e incesante de Hamburgo. El mundo parecía hecho de acero, concreto y agua sucia. Khaled conducía con una precisión mecánica, los ojos fijos en la carretera, pero su mano derecha no soltaba el muslo de Helena, un punto de contacto constante, como si necesitara asegurarse a cada segundo de que ella era real y no un espejismo de humo. Ya no estaban huyendo. La inteligencia que Khaled había robado de sus propios servidores indicaba una reunión cumbre en el puerto industrial, un lugar neutral donde el supuesto líder de la facción rival, un hombre conocido solo como el Jeque, estaría vulnerable. El plan era simple y brutal: infiltración, coacción y desmantelamiento. Helena sentía el peso de la pistola Glock fría contra la base de su espalda, escondida bajo el abrigo pesado. 2 días antes el peso del arma la habría hecho vomitar. Ahora era lo único que parecía mantener su columna vertebral erguida. «Si las cosas salen mal», dijo Khaled, la voz baja, mientras estacionaba el auto en las sombras de un contenedor oxidado. «Tú corres, no mires hacia atrás, no me esperes. Hay un barco en el muelle 4, pagado y abastecido». Helena giró el rostro hacia él, sus dedos trazando la línea tensa de su mandíbula. «No vamos a necesitar el barco. Vamos a terminar con esto hoy». Él la besó, un toque rápido y desesperado con sabor a promesa y a despedida antes de salir a la lluvia. La bodega 17 era una catedral de oscuridad y ecos. El olor a diésel y a salitre impregnaba el aire. Se movieron como sombras, la sincronía adquirida en la fuga haciendo sus pasos casi inaudibles. Khaled desarmó a 2 guardias en la entrada con una eficiencia silenciosa y terrible, movimientos rápidos que terminaban con cuerpos siendo arrastrados a la oscuridad. Helena vigilaba la retaguardia, el corazón latiéndole en la garganta, pero las manos firmes en la empuñadura del arma. Ya no era la esposa trofeo que organizaba cenas benéficas, era una superviviente esculpida por el miedo. Subieron la escalera metálica hacia la oficina suspendida, de donde una luz amarilla se filtraba a través de las persianas sucias. Khaled hizo una señal con la mano. 3, 2, 1. Él pateó la puerta. Helena entró justo detrás, barriendo el ambiente con el arma, lista para disparar al viejo jeque que había imaginado en sus pesadillas. Pero no había ningún jeque. La oficina estaba cálida, oliendo a incienso caro y tabaco dulce, un contraste violento con la podredumbre del puerto. Detrás de la gran mesa de caoba, una silla de cuero giró lentamente. El mundo de Helena se detuvo. El sonido de la lluvia en el techo de zinc desapareció, reemplazado por un zumbido ensordecedor en sus oídos. La mujer sentada en la silla no era una extraña, era un espejo. Los mismos cabellos negros cayendo en ondas perfectas, los mismos ojos almendrados, la misma curva en los labios. Pero había algo diferente, una dureza en los ojos, una crueldad en la postura que Helena jamás había poseído. La mujer usaba un traje blanco impecable,
inmaculado en medio de la suciedad del puerto. Khaled soltó el arma. El sonido del metal golpeando el suelo de madera fue como un disparo. Layla susurró. No fue un grito de rabia, fue una oración rota, el sonido de un hombre viendo un fantasma materializarse. La mujer sonrió, y la sonrisa no llegó a los ojos. Se levantó, caminando alrededor de la mesa con la gracia de un depredador que sabe que la jaula está cerrada. «Hola, mi amor», dijo ella. La voz era idéntica a la de Elena, pero desprovista de cualquier calidez. Era terciopelo sobre cuchillas de afeitar. «Te tardaste. Creí que ese algoritmo tuyo de rastreo era más eficiente». Elena sintió el estómago revuelto. Layla, la mujer muerta. La mártir cuyo fantasma había atormentado su matrimonio. La razón por la que Khaled la había elegido, el origen de todo su sufrimiento. Ella no estaba muerta. Ella no era una víctima. Ella era la jefa. ¿Cómo? La palabra salió de la boca de Khaled como un ahogo. Estaba paralizado, las manos temblándole a los costados del cuerpo. Toda la letalidad que había demostrado minutos antes se evaporó ante aquella aparición. «Oh, Khaled». Layla se detuvo a un paso de él, ignorando completamente a Elena, como si ella fuera parte del mobiliario. Extendió la mano y tocó su rostro, los dedos con uñas pintadas de rojo sangre acariciando la cicatriz que él tenía en la mejilla. Morir es fácil. Lo difícil es renacer. Necesitaba desaparecer para construir lo que construimos. El jeque era solo un espantapájaros útil. El imperio siempre fue mío. Elena dio un paso adelante, el arma aún levantada pero vacilante. «Aléjate de él», ordenó, pero su voz salió débil, la autoridad minada por la confusión absoluta. Layla finalmente la miró. El desprecio en esa mirada fue físico, una bofetada. Examinó a Elena de arriba abajo, como quien evalúa una imitación barata de un bolso de diseñador. «Ah, la sustituta», dijo Layla con una risa seca. «Gracias, querida. De verdad, mantuviste su cama caliente mientras yo estaba ocupada conquistando el mundo. Debe haber sido agotador intentar ser yo». «Yo nunca intenté ser tú». Elena escupió el odio comenzando a reemplazar el shock. «Yo soy la mujer que lo salvó mientras tú jugabas a ser Dios». Layla rió de nuevo, un sonido cristalino y terrible. ¿Salvó? Khaled no necesita ser salvado. Necesita ser liderado. Es un perro de guerra, Elena, y los perros siempre vuelven con sus dueños. De repente, las puertas laterales de la oficina se abrieron. Media docena de hombres armados con fusiles de asalto entraron rodeando a la pareja. Elena giró el arma buscando un objetivo, pero eran demasiados. El punto rojo de un láser danzó sobre el pecho de Khaled. «Suelta el arma, copia», dijo Layla, volviendo a sentarse en la mesa, cruzando las piernas. «O mando a que le limpien el cerebro de la pared ahora mismo». Elena miró a Khaled. Él seguía mirando a Layla con una expresión de dolor y adoración torturada. Parecía estar en trance, atrapado en la gravedad de un pasado que él creía haber enterrado. «Khaled», llamó Elena, la voz temblorosa. «Khaled, por favor». Él no la miró. Layla aplaudió, un sonido seco y final. «Saltemos el melodrama. Tengo una propuesta, una oferta única, por consideración a los viejos tiempos». Se inclinó hacia adelante, los ojos fijos en Khaled. «Vuelve conmigo, asume tu lugar a mi lado. Construimos los cimientos de este imperio juntos antes de que yo tuviera que ausentarme. Sabes que nadie te entiende como yo. Nadie conoce la oscuridad dentro de ti y la ama como yo. Esta chica», hizo un gesto despectivo hacia Elena, «ella ama la idea de ti. Ella ama al hombre que cocina y que finge ser amable. Yo amo al monstruo y tengo un trono esperándolo». «¿Y Elena?», preguntó Khaled. Su voz era ronca y reconocible. «Ella vive», dijo Layla encogiéndose de hombros. «La dejo ir. Vuelve a su vida mediocre. Cuenta una historia triste sobre un divorcio traumático y nunca más nos cruzamos en su camino». «¿Y si me niego?», preguntó él. Layla sonrió y fue la sonrisa más aterradora que Elena había visto. «Entonces,
Mato a la imitación frente a ti. Despacio. Y luego, te mato a ti. El silencio que siguió fue más pesado que el plomo. Helena miraba a Khaled, implorando silenciosamente. Di que no. Di que me amas. Prometimos cazar juntos. Se acordó de la noche en la cabaña, del calor de su cuerpo, de la promesa de que él le pertenecía a ella. Khaled cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió estaban fríos, vacíos de cualquier emoción. Se volvió lentamente hacia Helena. «Khaled», comenzó ella, extendiendo la mano. Él retrocedió un paso, evitando su toque. Se acabó, Helena. El mundo de Helena se desmoronó. No fue una explosión, fue una implosión silenciosa. El aire salió de sus pulmones. «¿Qué?» «Mírala a ella», dijo Khaled, señalando a Layla, la voz desprovista de piedad. «Ella es el poder. Ella es mi pasado y mi futuro. Tú fuiste un intervalo, un refugio seguro mientras yo estaba perdido. Pero ya no estoy perdido». Lágrimas cálidas y furiosas corrieron por el rostro de Helena, pero ella se negó a limpiarlas. «Estás mintiendo», susurró. «Dijiste que me veías. Dijiste que no era una sustituta». «Dije lo que necesitabas oír para que siguiéramos vivos», respondió él, cada palabra una puñalada. Se volvió hacia Layla y caminó hasta ella. Layla extendió la mano y Khaled la tomó, besando los nudillos de sus dedos con una reverencia sumisa. La victoria en el rostro de Layla era absoluta. Atrajo a Khaled, susurrándole algo al oído, y él asintió. «Llévensela», ordenó Layla a los guardias. «Enciérrenla en las celdas del sótano hasta que estemos seguros de que Khaled está totalmente reintegrado. Si intenta escapar, dispárenle a las piernas». Dos guardias agarraron a Helena por los brazos. Ella luchó, gritando, pateando, la furia y el dolor dándole una fuerza maníaca. «Khaled, mírame, no hagas esto. Tú no eres esto». Khaled permaneció de espaldas junto a Layla, observando el mapa en la pared como si Helena ya hubiera dejado de existir. Lo último que vio antes de ser arrastrada al pasillo oscuro fue la mano de Layla deslizándose posesivamente por su espalda, reclamando su propiedad. La puerta de la oficina se cerró, ahogando sus gritos. Helena fue arrastrada por los pasillos de metal, el olor a óxido invadiendo su nariz, mezclado con el sabor salado de sus propias lágrimas. La traición quemaba más que cualquier bala. Él no solo había elegido vivir, había elegido al monstruo. Fue arrojada a una celda fría y húmeda a nivel del mar. La puerta de hierro se cerró con un clangor definitivo. Helena cayó de rodillas al suelo sucio, jadeando, el sonido de su propia respiración irregular llenando el pequeño espacio. Estaba sola. El hombre que amaba, el hombre por el cual estaba dispuesta a quemar el mundo, estaba en los brazos de la mujer que tenía su rostro. Helena se encogió en la esquina, abrazando sus propias rodillas. La oscuridad parecía sólida, presionando contra su piel. Por un largo tiempo solo lloró, el llanto feo y convulsivo de quien le han arrancado el corazón del pecho sin anestesia. Pero entonces el llanto se detuvo. El frío del suelo se infiltró en sus huesos, pero en lugar de paralizarla, la despertó. Helena levantó la cabeza. Sus ojos, acostumbrándose a la penumbra, se fijaron en la puerta de hierro. La imagen de Khaled besando la mano de Layla pasó por su mente nuevamente, pero esta vez el dolor vino acompañado de otra cosa, un recuerdo. El entrenamiento. 2 días atrás en el bosque, cuando él le enseñaba cómo desarmar a un hombre, le había susurrado: «El arma más grande de tu enemigo es la arrogancia. Te subestimarán porque pareces frágil. Usa eso. Espera el momento en que crean que han ganado». Es en ese momento cuando dejan la garganta expuesta. Helena se pasó la mano por el rostro, limpiándose las lágrimas y ensuciándose la piel de grasa. Se levantó. Sus piernas aún temblaban, pero las forzó a mantenerse firmes. Layla creía que había ganado. Khaled parecía haberse rendido. Helena era solo la copia barata, la esposa desechable arrojada al calabozo. Helena tocó el bolsillo interno de su chaqueta.
Los guardias la revisaron en busca de armas, le quitaron la Glock, le quitaron el cuchillo, pero no le quitaron la pequeña pinza de metal que Khaled le había trenzado en el cabello esa mañana, bromeando que era un accesorio táctico. Sacó la pinza. El metal frío en sus dedos parecía una promesa. «¿Crees que soy una imitación?», susurró a la oscuridad, la voz ronca pero cargada de un veneno nuevo. «Te voy a mostrar quién es la verdadera amenaza». Elena caminó hasta la cerradura. No iba a esperar el rescate. El príncipe azul se había convertido en el villano y la damisela estaba muerta. Lo que quedaba en esa celda era algo mucho más peligroso. Una mujer sin nada que perder y con todo el odio del mundo para quemar. Afuera la tormenta continuaba, pero dentro de Elena el trueno había comenzado a rugir. La cacería no había terminado. Apenas estaba comenzando. El clic de la cerradura fue el sonido más fuerte del mundo, un chasquido metálico que reverberó por las paredes de piedra fría. Elena contuvo la respiración, esperando el sonido de botas corriendo, gritos, alarmas, pero solo hubo el silencio pesado y húmedo del subterráneo. La pinza de pelo, ahora torcida e inútil, cayó de sus dedos temblorosos. La puerta crujió al ceder, abriendo una rendija de oscuridad ligeramente menos densa que la de la celda. No salió corriendo. La Elena de una semana atrás habría corrido ciegamente, gritando, pidiendo ayuda. La mujer que se deslizó al pasillo, con los pies descalzos haciendo menos ruido que una sombra, era otra cosa. Se movió pegada a la pared, los sentidos agudizados por la adrenalina que quemaba el miedo y dejaba solo una claridad helada. Al final del pasillo, la luz amarilla de una lámpara solitaria revelaba la silueta de un guardia. Estaba de espaldas, relajado, la postura de quien vigila un cadáver, no una amenaza. La arrogancia. Khaled tenía razón. El hombre encendió un cigarrillo, el humo subiendo perezoso. Elena divisó un extintor de incendios suelto en el soporte de la pared a 2 pasos de distancia. Ella hizo un sonido a propósito, un sollozo ahogado, patético. El guardia se giró, con una sonrisa de burla en los labios, esperando encontrar a la esposa rota implorando clemencia. Ni siquiera llevó la mano a la funda. Cuando Elena avanzó, no fue con lágrimas, sino con el cilindro de metal rojo bajando en un arco brutal. El impacto fue sordo y definitivo. El hombre se desplomó antes de que el cigarrillo tocara el suelo. Elena no miró el cuerpo. Sus manos, sorprendentemente firmes, registraron su cinturón. Tomó la pistola sintiendo el peso familiar que Khaled le había enseñado a respetar y el radiocomunicador. El chasquido de la estática trajo la voz de Layla, límpida y venenosa. «Tráiganlo a la terraza. El helicóptero llega en 10 minutos. Quiero ver la ciudad arder mientras partimos. La terraza, 10 pisos más arriba». Elena verificó la munición. 12 balas. No necesitaba un ejército. Necesitaba solo un tiro limpio y una respuesta. El ascensor de servicio estaba desactivado, lo que significaba las escaleras. Cada escalón que subía era una reafirmación de quién se había convertido. El sudor frío se secaba en su piel, reemplazado por el calor del esfuerzo y la furia. Ella no era Layla. Ella no era una reina del crimen inmortal. Ella era Elena, y estaba cansada de ser la pieza desechable en el tablero de otra persona. Al llegar al último piso, la tormenta de afuera ahogaba cualquier ruido que sus pasos pudieran hacer. Las puertas dobles de cristal que daban a la terraza estaban abiertas de par en par, dejando que el viento y la lluvia invadieran el vestíbulo de lujo. Y allí estaban ellos. Layla estaba parada en el borde, el vestido rojo ondeando al viento como una bandera de sangre, los brazos abiertos a la tormenta triunfante. Khaled estaba a unos pasos de distancia, la postura rígida, las manos en los bolsillos. Parecía más pequeño, encorvado bajo un peso invisible. «Es poético, ¿no crees?». La voz de Layla cortó el viento lo suficientemente alta para ser oída. «Empezamos en el caos, Khaled, y volveremos a él. El mundo creyó que yo estaba muerta, pero solo estaba esperando que te volvieras lo suficientemente fuerte para gobernar a mi lado. Esa
Cosita que tenías en casa. Fue un pasatiempo necesario. Khaled no respondió. Miraba al suelo. Elena levantó el arma, ambas manos sujetando la empuñadura, apuntando a la espalda de Layla. Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, uno de los guardias personales de Layla, camuflado en las sombras de la entrada, la vio. ¡Contacto!, gritó. Elena disparó. La bala impactó en el hombro del guardia, haciéndolo girar y caer, pero el elemento sorpresa había desaparecido. Layla giró sobre sus talones, los ojos muy abiertos no de miedo, sino de una diversión insana. «Mira nomás», Layla rió, sacando una pistola dorada de debajo del chal. La ratita salió del laberinto. Khaled se giró. Cuando sus ojos se encontraron con los de Elena, el tiempo pareció ralentizarse. Ella buscó la traición, la frialdad, el monstruo que la había entregado, pero lo que vio fue dolor y, más profundo aún, un alivio aterrador. Él no estaba sorprendido de que ella hubiera escapado. Él estaba esperando. «Mátala, Khaled», ordenó Layla, la voz perdiendo la dulzura y asumiendo el tono de un general. «Demuéstralo. Demuestra que eres mío. Acaba con esa copia barata y vámonos». Khaled sacó su arma. La levantó lentamente. El cañón negro apuntaba directamente al pecho de Elena. La lluvia le empapaba el cabello, pegándole los mechones al rostro, pero ella no bajó la guardia. Mantuvo la mira en Layla. «Dijiste que me protegerías». Elena gritó, la voz ronca compitiendo con el trueno. «Dijiste que no era una imitación, y no lo eres», Khaled respondió. Su voz estaba tranquila, peligrosamente tranquila. «Layla construye imperios con cadáveres. Tú sobreviviste a ellos». El dedo de Khaled se movió. Layla sonrió anticipando el disparo. Khaled giró el torso 90 grados en una fracción de segundo. El disparo resonó, pero Elena no cayó. El guardia restante, que flanqueaba a Layla por la derecha, se desplomó con un agujero en la frente. Antes de que Layla pudiera procesar la traición, Khaled ya estaba en movimiento, corriendo hacia Elena, interponiéndose como un escudo humano entre ella y su exmujer. «¡Cubrirse!», rugió. Elena no dudó. Se movieron en una sincronía que parecía ensayada en otra vida, deslizándose detrás de una columna de concreto mientras Layla abría fuego, gritando de furia. Las balas picoteaban la piedra, lanzando astillas afiladas al aire. «¡Me usaste de carnada!», Elena gritó, cambiando el cargador con manos ágiles, mientras Khaled disparaba 2 veces para mantener a Layla acorralada. «Era la única forma de sacarte de la celda sin que te ejecutaran al instante», Khaled respondió, la respiración entrecortada, mirándola como si fuera la cosa más preciosa y aterradora que jamás había visto. «Dejé la puerta del arsenal sin llave. Dejé la pinza en tu cabello. Sabía que vendrías». «Eres un arrogante desgraciado», replicó ella, pero había una sonrisa feroz en sus labios. «Soy tu marido. Ahora, flanquea por la izquierda. Yo la atraigo». Elena asintió. Se separaron. Khaled salió de la cobertura disparando, atrayendo la atención de Layla. La reina muerta estaba descontrolada, disparando a diestra y siniestra, la máscara de sofisticación derretida en una mueca de odio puro. «¡No puedes matarme!», Layla gritaba, retrocediendo hacia el borde del edificio donde el viento aullaba más fuerte. «Soy tu historia, Khaled. Soy todo lo que eres». Elena surgió de las sombras a la izquierda. Layla la vio demasiado tarde. Elena no disparó a matar, disparó a la mano armada de Layla. El grito de la mujer fue ahogado por el trueno y el arma dorada voló al abismo, cayendo en la ciudad oscura de abajo. Layla cayó de rodillas, sujetando su muñeca sangrante. Miró hacia arriba, empapada, el maquillaje escurriéndose como una pintura de pesadilla. Elena caminó hasta ella, el arma apuntada a la cabeza de su rival. Khaled se acercó por el otro lado, pero no interfirió. Ese momento le pertenecía a Elena. «Creíste que era débil porque amaba», dijo Elena, la voz baja pero perfectamente audible. «Pero el amor no me hizo débil. Me dio algo por lo que luchar. Tú solo luchas por ti misma. Por eso estás sola». «Nunca serás yo», Layla escupió,
la sangre manchando sus dientes perfectos. Él siempre verá mi rostro cuando te mire a ti. Elena miró a Khaled. Él estaba parado bajo la lluvia, empapado, mirándola con una devoción que quemaba. No había fantasmas allí, solo un hombre que había encontrado su camino a casa. «Gracias a Dios», respondió Elena, y luego bajó el arma. El sonido de las sirenas comenzó a subir desde la planta baja, luces azules y rojas pintando la lluvia de colores violentos. Khaled había activado la Interpol en el momento en que pisó la terraza. «Se acabó, Layla», dijo Khaled, la voz desprovista de cualquier emoción más allá del cansancio. «El mundo sabe que estás viva, y ahora sabrá dónde pasarás el resto de tu vida». Layla gritó, un sonido inhumano de frustración, mientras los equipos tácticos invadían la terraza. Elena retrocedió, dejando que los profesionales hicieran su trabajo. Sus piernas, de repente, parecieron hechas de agua. La adrenalina se estaba yendo, dejando el shock en su lugar. Sintió unos brazos fuertes a su alrededor antes de caer. Khaled la sostuvo, atrayéndola contra su pecho, enterrando el rostro en su cuello sucio de grasa y lluvia. «Perdóname», susurró contra su piel, su cuerpo temblaba. «Perdóname por todo». Elena soltó el arma en el suelo mojado y lo rodeó con los brazos, apretándolo con fuerza, anclándose en la única realidad que importaba. «Cállate y llévame a casa», murmuró. «Y si cocinas mal de nuevo, pido el divorcio». Khaled rió, un sonido ronco y roto, pero real. Por primera vez en años, la tormenta había pasado. 6 meses después, la luz de la mañana no entraba a través de cortinas de terciopelo pesado o ventanas blindadas. Entraba libremente por los amplios ventanales de una casa de madera a orillas de un lago tranquilo, lejos de los rascacielos y las sombras de la ciudad. El olor a café fresco y tostadas quemadas flotaba en el aire. Elena bajó las escaleras, vistiendo una camisa de franela demasiado grande, la de Khaled. Sus pies descalzos sintieron el calor de la madera. No había criados, no había guardias visibles, aunque ella sabía que el perímetro estaba seguro con una tecnología que el Pentágono envidiaría. Pero la sensación de prisión había desaparecido. Entró en la oficina. A diferencia de la cueva oscura del antiguo palacio, esta habitación era aireada. La mesa de Khaled estaba desordenada con proyectos de software legítimos, juguetes de un perro que habían adoptado la semana anterior y tazas de café a medio terminar. La puerta estaba abierta de par en par. Elena caminó hasta la mesa. Las pantallas de vigilancia global habían sido reemplazadas por monitores que mostraban códigos de programación. Los pasaportes falsos se habían convertido en cenizas en una chimenea meses atrás. Pero lo que llamó su atención fue el álbum de tapa de cuero simple, abierto sobre el papeleo. Ella pasó los dedos por las fotos. No había poses estáticas de galas benéficas. Eran fotos movidas, imperfectas. Una selfie que se tomaron en el motel barato durante la fuga, con Khaled durmiendo con la boca abierta de fondo. Una foto de ella aprendiendo a disparar, con una expresión de concentración feroz. Una foto de ellos dos, tomada con temporizador en el balcón de esta nueva casa, riendo de algo estúpido, con los ojos brillando de una felicidad mundana y sin pretensiones. Khaled entró en la sala, secándose las manos con un paño de cocina. Se detuvo al verla mirando el álbum. No se puso tenso, no corrió a esconder nada. Solo sonrió apoyándose en el marco de la puerta, admirando la vista. «Estaba pensando en quemar el resto de las fotos antiguas», dijo él suavemente. «Pero decidí que no era necesario, ahora son solo papel». Elena lo miró. Las ojeras profundas habían desaparecido. La mirada de depredador estaba dormida, reemplazada por la mirada de un hombre que finalmente podía descansar. «¿Y si alguien viene a buscarnos?», preguntó, no con miedo, sino con curiosidad. El trauma aún existía, pero ya no la definía. Khaled cruzó la sala y la abrazó por detrás, apoyando la barbilla en su hombro, mirando las fotos de su nueva vida. «Que vengan», susurró, besando su sien. «Descubrirán lo que Layla descubrió de la manera más difícil. No somos un fraude». Él pasó la página del álbum a la última foto. Era solo Elena,
durmiendo en el sofá de la sala, con la luz del sol bañando su rostro, sin maquillaje, sin defensas, totalmente en paz. «Tú eres la única vida que quiero, Helena», dijo, la voz vibrando contra su espalda sellando la promesa. «La única verdad que elegí». Helena cerró el álbum y se giró en sus brazos. Por la ventana, el lago brillaba, tranquilo y profundo. El pasado era un país extranjero donde ya no habitaban. «Entonces vivamos», respondió y lo besó. Helena y Khaled lograron lo imposible. Transformaron una mentira en verdad, un matrimonio falso en amor real. Y con otro final de historia, también viene otro comentario para la gente que se queda hasta el final. El comentario de hoy será: ¿qué es esto? Una película. Eso es lo que sentimos al crear esta historia y esperamos que les haya gustado, porque siempre estamos buscando más formas de entregarles historias diferentes. Y si llegaste hasta aquí, nuestro más sincero agradecimiento. Suscríbete al canal porque cada semana tenemos historias que te harán sentir todo esto de nuevo. Y haz clic en una de las historias que aparecen en pantalla ahora mismo. Elige la que más te llame la atención y continúa en este universo de pasiones imposibles y verdades peligrosas. Nos vemos allí.